¿Qué hay, amigos? Como saben, Resident Evil 2 salió hace 2 semanas y estuvo absolutamente genial. Y mientras esperamos el DLC que sale en febrero, les traigo algunos secretos y curiosidades que he encontrado en este Resident. Algunas son cosas que tal vez ya sabían, pero no se habían dado cuenta, y otras hacen que los eventos de algunos juegos ya no sean canon. Y sí, vamos a hablar de algunos spoilers, así que si no lo han jugado y quieren la experiencia completa, les recomiendo que lo jueguen bastante. Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! Vamos a empezar con uno simple. ¿Recuerdan esta parte? There has to be someone here. Not good. David! Marvin! You there? I found a way out! It's in here! Send reinforcements! East hallway! I gotta find that guy. Como escucharon, Elliot llama a Marvin y a David. Leon conoce a Marvin al poco tiempo que empezamos el juego, pero jamás conocemos a David. Sabemos que está vivo o estaba vivo para cuando llegamos a la comisaría. Si no, Elliot solo hubiera llamado a Marvin. ¿Será que David es el que lo mordió? Sabemos que un oficial es el que mordió a Marvin por este diálogo entre Leon y él. Now, you'll need this. I can't take him. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out. Or you run. Got it? Yes, sir. Aunque también encontramos esta carta en el tercer piso de la comisaría. Esta carta nos explica cómo evitar a los Lickers y fue escrita ni más ni menos que por David, donde también dice que tiene que vengar a un amigo suyo. Y por algunos documentos en el Resident Evil original, sabemos que el amigo del que habla David es Meyer, otro oficial que salvó su vida y murió a manos de un Licker, lo que me hace creer que Meyer es este oficial de aquí. Entonces tenemos dos posibles escenarios. David sigue vivo y al igual que Elliot está buscando una manera de salir de la comisaría y poder vengar a su amigo. O la segunda, es que David resultó gravemente herido en el segundo ataque en la comisaría, pero seguía vivo, y mientras Elliot buscaba una forma de salir, Marvin cuidaba de él, pero cuando inevitablemente murió, David se convirtió y como era compañero y gran amigo de Marvin, él no pudo dispararle, y es por eso que Marvin resulta mordido. Y puede que David sea uno de los tantos zombies policías que Leon se encuentra en su camino. Pero ¿ustedes qué creen? ¿David está vivo o está muerto deambulando en la comisaría esperando a devorar a alguien más? Déjenme sus teorías en los comentarios y quién sabe, tal vez la respuesta esté en el remake de Resident Evil 3. Yo, honestamente, jamás jugué Resident Evil Outbreak, porque en esa época no podía jugarlo en línea. Pero lo he visto en YouTube y hay una misión donde tenemos que defender la comisaría de una horda de zombies mientras que el oficial Rita Phillips buscaba ayuda. En esa misión, Rita escapa por el pasadizo secreto en la fuente del lobby de la comisaría. Y justo ese es el pasadizo que nosotros abrimos en el juego. Pero ese es el problema, gracias a este remake, Resident Evil Outbreak ya no es canon, o por lo menos esta misión de la comisaría. Por la nota en el escritorio de Elliot, sabemos que solo quedaban 4 supervivientes.
Marvin, David, Rita y claro, Elliot. Y aunque Rita es la que propone el pasadizo secreto, sabemos que ninguno de los cuatro escapó por él, porque Marvin ni siquiera estaba 100% seguro de que Elliot tuviera razón, como lo muestran en este clip. So Elliot was right. Yeah, but the passage isn't open yet. Así que, ¿qué le pasó a Rita? En ningún lado es mencionada más que en la nota de Elliot y pues está a su escritorio. Y curiosamente, solo nos encontramos a una oficial rubia en el juego, pero es zombie. Y sé que se ve muy diferente, pero pues este es un remake y lo curioso es de que solo hay una en todo el juego. Al menos solo una vestida de oficial. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Rita está viva o es esa zombie de ahí? Tal vez se pregunten, ¿por qué ningún oficial intentó escapar por el estacionamiento? Al fin, sabemos que ningún zombie está por ahí y parece que es la salida más fácil, ¿no? Pues no podían porque el jefe de la policía, Brian Irons, tomó todas sus tarjetas, como lo podemos ver cuando jugamos con Claire. Irons hizo esto porque sabía que los supervivientes, al buscar cualquier forma de salir, iban a encontrar evidencia incriminatoria de todo lo que hacía Irons en secreto. Por eso es que él encerró a algunos oficiales detrás de la pared que necesita C4 en el tercer piso, para garantizar que nadie sobreviviera, y sabemos también que Irons los mató porque curiosamente ninguno de los oficiales tiene cabeza. Y sabemos que Brian Irons fue el que lo hizo, por esta nota que está justo aquí. Aunque específicamente no dice su nombre, sabemos por la última línea que él fue porque dice que necesita música para tranquilizarse. Y espero que del oficial del que está hablando aquí no sea David, porque honestamente espero que David siga vivo. Como saben, el siguiente Resident Evil canon después de los eventos de Raccoon City fue el Code Veronica, y en él vemos que Claire va a Europa en busca de Chris y a terminar con Umbrella. Y en este remake encontramos la carta que da inicio a todo esto. Justo en la oficina de los Stars hay una carta de Chris. ¿Será esta la manera de Capcom en decirnos de que tendremos un remake del Code Veronica? La verdad no creo, pero claro que me gustaría ver uno. ¿Ustedes qué piensan? I am Alexia Ashford. Como recordarán, los eventos de Resident Evil 3 pasan antes, durante y después de los eventos del 2. Y algo que yo no sabía, que no sé si ustedes sepan, es que los eventos del cuarto superviviente están pasando al mismo tiempo que el acto final de Resident Evil 3. Y lo vemos por este diálogo entre Honk y el piloto del helicóptero. Guys at the top just ordered a full cleanup on Raccoon City real fast, or you can kiss your ass goodbye. Como escucharon, acaban de decir que van a mandar un misil para destruir toda Raccoon City. Y si no saben el orden cronológico de los eventos, todo pasa así. De septiembre 24 al 25, el virus T infecta el agua potable de Raccoon City y miles se vuelven zombies. También se movilizan a la Guardia Nacional para cerrar la ciudad e intentar controlar el brote. Del septiembre 26 a septiembre 27, el jefe de la policía, Brian Irons, manda a SWAT y a la demás policía a defender las calles de Raccoon City, mientras que Umbrella manda a los VCS, que son el servicio de contramedida a los riesgos biológicos. Umbrella también suelta el arma denominada Nemesis tipo T.
De septiembre 27 al 28 empiezan los eventos de Resident Evil 3. Los zombies atacan la comisaría y Jill se une a los VCS. De septiembre 29 al 30, Leon y Claire se encuentran por primera vez en Raccoon City, que son los eventos de Resident Evil 2, y para el 30, Hunk pide una evacuación inmediata y el gobierno de los Estados Unidos ordena una limpieza total de Raccoon City. Y para octubre 1 de 1998, ya no hay más Raccoon City. Y esa es la línea temporal de los eventos en Raccoon City, y gracias a ella podemos determinar el siguiente punto. En Resident Evil 2 peleamos con lo que parece ser un solo Mr. X, pero en realidad aparecen 4 como mínimo. Tal vez haya más, pero los 4 confirmados son los siguientes. El primero es el que sigue a Sherry y a Claire, que muere a manos de William Birkin. El segundo es el que nos sigue a todos lados cuando jugamos con Leon, con el que al final peleamos con su forma R, que significa renacido. El tercero es el que Hunk se topa en el pasillo este. Y el cuarto es el que nos encontramos al subir al segundo piso de la comisaría con Hunk. La misión de los Tyrant T-103 era conseguir la muestra del virus G y matar a todos los testigos. Sabemos que Umbrella produció estos modelos en masa porque eran clones del ADN de Sergei Vladimir. Pero esa es una historia para otra ocasión. Pero ¿cuántos Mr. X creen que hay en el juego? Tal vez uno murió aquí. This isn't a game. Nothing dies down here. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Y sabían que pueden hacer enojar al Tyrant? Solo disparan en la cabeza y cuando camina es, créanme, terrorífico. Y esos son algunos de las curiosidades y secretos que he encontrado en este Resident Evil. La verdad, me gusta ver mucho y estudiar los escenarios del juego para ver qué historias nos pueden contar. ¿A ustedes también les gusta? ¿Qué opinan de mis teorías locas? Y claro que me encantaría saber lo que ustedes piensan, así que no duden en ponerlo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y recuerden que... It's up to us to take out Umbrella.